Hola chicos de Santa Rosa de Quibes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de física. En esta oportunidad, un video muy particular porque trata de hacer un repaso para el examen bimestral. Tu amigo Luis Trillo te acompaña y conmigo veremos algunos puntos importantes para el examen que está próximo para ti. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a ver estos ejercicios. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a ver algunos puntos desde lo que son las unidades, las magnitudes, hasta llegar al tema de los vectores. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos trabajado a lo largo de este bimestre. Entonces, veamos nuestra guía que tienes ahí contigo. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la unidad de la longitud? Entonces, tú tienes que recordar para comenzar que las unidades eran justamente esos patrones o medidas especiales que se establecían para expresar una magnitud. Todo lo que nosotros queremos medir se denomina magnitud. Y hay una unidad en particular que se utiliza a nivel internacional, ¿no? De tal manera que todos a nivel mundial manejamos esta palabra, esta unidad. En el caso de la longitud, chicos, hay que recordar que se trata de ¿quién? Del metro. Entonces, en el caso de la longitud, recordar que su unidad es el metro. Y recuerda que este metro lo representamos con M minúscula. Con M minúscula. Entonces, dicho ello, profe, nosotros nos piden la unidad de la longitud. Si bien todas las claves hablan sobre unidades de longitud, es el metro la unidad oficial, la unidad internacional. ¿De acuerdo? Porque tú puedes medir en centímetros, puedes medir en hectómetros, kilómetros, pero a nivel mundial se maneja el metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera pregunta, clave, la letra C. Segunda pregunta, ¿cuál es el símbolo PA? El símbolo PA, si nosotros recordamos, son uno de los tantos símbolos que representan a las diferentes magnitudes que conocemos. En este caso, si nosotros por ahí tomamos en cuenta las diferentes claves, habría que recordar que la fuerza, por ejemplo, la fuerza lo expresamos en N de Newton, ¿no? La fuerza lo expresamos en N de Newton. ¿Qué más? El área lo expresamos en metros cuadrados. El área lo expresamos en metros cuadrados. El volumen lo expresamos en metros cúbicos. ¿De acuerdo? La presión lo expresamos en PA. ¿Y qué cosa es PA, profesor? PA viene a ser Pascal, ¿no? En honor al científico Blas Pascal, que fue quien estableció los criterios de la presión, al igual que el científico Isaac Newton, que habló sobre los conceptos de fuerza. Y la densidad lo expresamos en ¿qué? En kilogramo por metro cúbico. Entonces, establecido ello, muchachos, como las unidades de estas magnitudes, toda magnitud tiene su unidad, nos piden cuál representa a PA, cuál representa a Pascal. Respuesta, muchachos, sería la presión. La presión es lo que nosotros podemos expresar en PA. ¿Y qué cosa es PA? Pascal. Por lo tanto, chicos, la respuesta sería clave la letra D de dedo, ¿no? La presión, el Pascal, ¿ok? Pregunta número 3, similar a la pregunta 1, en que expresamos el tiempo, ¿no, profe? Así como usted nos dijo que a nivel internacional la longitud se mide en metros, entonces veamos aquí en qué se mide el tiempo. El tiempo nosotros lo expresaremos ¿en qué? En segundos. A nivel internacional, a nivel mundial, lo expresaremos en
segundos, ¿de acuerdo? Mientras que si bien hablamos de horas, hablamos de días, de minutos, de años, a nivel mundial hablaremos de segundos. Por lo tanto, respuesta sería el segundo. Clave, la letra C de casa. En la pregunta 4 nos dan un vector. Empezamos con los vectores. Y lo primero que hay que recordar es qué cosa es el módulo. Recuerda que el módulo es la medida del vector. Entonces, si el módulo es la medida del vector, mira lo que tenemos por aquí. Nos dan el siguiente vector denominado B. Profe, nos dan el vector denominado B. Ahí está, él es el vector denominado B. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nos dice el problema que para que tú midas ese vector B, te están dando dos segmentos referenciales. Uno que vale 8 y el otro que vale 6. Entonces, mira, uno que vale 8, ¿de acuerdo? Todo esto te dicen que vale 8, ¿de acuerdo? Todo esto te dicen que vale 8 metros y te dicen que esta partecita nos está valiendo 2 metros. Esta partecita nos está valiendo 2 metros. Entonces, muchachos, si aplicamos lo que sabemos por geometría sobre segmentos, profe, si el segmento mayor es 8 y este segmento pequeño es 2, entonces por diferencia encuentro el segmento B. Claro, profe, se supone que si todo es 8 y esta parte es 2, ¿cuánto nos está faltando? Nos está faltando 6 metros. Y esa longitud de 6 metros va a representar ¿qué cosa? El módulo de dicho vector. Por lo tanto, la respuesta al problema B, ¿cuánto nos vale? 6 metros. Y esa es la solución al problema número 4. Simplemente manejo de segmentos, un poquito de geometría. Clave, la letra de dedo. Parecido, tú puedes hacer la pregunta 5. Yo haré el ejercicio número 7, porque la 6 va a ser fácil para ti. O si no, eso lo tocamos en la transmisión en vivo. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio 7, donde aplicaremos el método de la colita flechita. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? El método del polígono. Tenemos los vectores trazados de la siguiente manera. Profe, tengo este vector. Profe, luego tengo otro vectorcito por acá, profe. Y luego tengo otro vectorcito por acá, profe. ¿De acuerdo? De tal manera que, recordemos que para que se pueda graficar la resultante, teníamos que partir desde la colita del primer vector hasta la flechita del último vector, siguiendo la secuencia colita, flechita, colita, flechita. Entonces, empecemos desde aquí y veamos la secuencia. Profe, colita, flechita, colita, flechita, colita, flechita, y ahí me detengo, ¿te das cuenta? Colita, flechita, colita, flechita, colita, flechita, y ahí me detengo. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos desde la colita del primer vector hasta la flechita del último vector. Y este vector que acabo de trazar viene a ser ¿quién? El vector R, el vector resultante. Por lo tanto, muchachos, si ese viene a ser el vector resultante que va desde la colita del primero hasta la flechita del último de la secuencia, la clave sería la letra A de avioncito. ¿De acuerdo? Clave, la letra A de avioncito. Pregunta número 8. Propiedades de vectores iguales según el método del paralelogramo. Veamos la pregunta 8 que tenemos aquí. Nos dice en la pregunta 8 lo siguiente.
tengo dos vectores iguales. A ver si recordamos propiedades de vectores iguales. Tengo dos vectores iguales. Dice que uno vale 3 raíz de 3. ¿De acuerdo? Uno vale 3 raíz de 3 y el otro también vale 3 raíz de 3. Ahí está, propiedades para los vectores iguales. Uno vale 3 raíz de 3 y el otro vale 3 raíz de 3. El ángulo entre ellos es 60 grados. Entonces, que recordamos que la propiedad nos dice, si yo tengo dos vectores iguales y el ángulo entre ellos es 60 grados, recuerda que la propiedad te dice que la resultante viene a ser el vector original multiplicado por la raíz de 3. Es lo que dice la propiedad. Si dos vectores son iguales y el ángulo entre ellos es 60 grados, entonces la resultante, ¿quién va a ser? El vector original por la raíz de 3. Si eso es verdad, reemplazando tendría que R es igual al vector original, que es 3 raíz de 3, y eso lo multiplicamos por la raíz de 3, ¿no? El vector original por la raíz de 3. Entonces, si nosotros operamos, tendríamos lo siguiente. R es igual a 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Álgebra, chiquitos, sería raíz de 9, porque 3 por 3 es 9. Recuerda lo que te han dicho en álgebra. Si estamos multiplicando, las raíces pueden hacerlo. Raíz de 3 por raíz de 3 tendría raíz de 9. Y como raíz de 9 es 3, terminamos de operar y la resultante sería 3 por 3, 9. Y ese sería el valor de la resultante. Entonces, muchachos, nuestra propiedad de que si dos vectores iguales forman 60 grados, esta nos dice que sale el vector original multiplicado por la raíz de 3. En ese sentido, el vector original es 3 raíz de 3 y multiplicado por la raíz de 3 genera el valor de 9. Clave, la letra D de dedo. Pregunta número 9, muchachos, es similar, pero con la propiedad del ángulo de 120. No, profe, ahí hay un ángulo de 60. Muy bien, vamos a probar que sale el ángulo de 120. Tengo dos vectores iguales, cuyo valor son 4, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que acá hay un ángulo exterior, ¿de acuerdo? Hay un ángulo exterior. Profe, él mide 4, profe, él mide 4, ¿ok? Cada vector tiene el valor de 4 y hay un ángulo exterior de ¿cuánto? De 60 grados. Entonces, profesor, si ese ángulo exterior es de 60 grados, ¿cuánto será el ángulo interior? Recuerda que tú necesitas trabajar con el ángulo interior de los vectores. Como todo tiene que sumar 180, el ángulo interior, ¿cuánto sería? 120. Teniendo ya ese vector, esos vectores iguales bajo el ángulo de 120, como te dije, propiedad. Dos vectores iguales y el ángulo es de 120. La propiedad establece que la resultante sale el mismo vector. Recuerda, dos vectores iguales y el ángulo es 120. ¿Qué dice la propiedad? Que los vectores generan al mismo vector. Ese es el valor de la resultante. En este caso, como los vectores iguales valen 4 y el ángulo es 120, la resultante será el mismo vector, que es 4. Respuesta al problema nos sale 4. Y esa sería la solución a la pregunta número 9. ¿Recuerdo? Clave, la letra A de avioncito. Solamente
propiedades. ¿De acuerdo? Solamente propiedades. ¿De acuerdo? Una pregunta interesante también que podemos hacer y de repente para ir viendo la parte final de nuestro repaso, considerando que los ejercicios que no hemos hecho los haremos en nuestra sesión virtual, miren la pregunta número 12, ¿no? La pregunta número 12. ¿De acuerdo? En la pregunta número 12 que tenemos, nos dicen que hay dos vectores, ambos orientados hacia la derecha. Recuerda, muchachos, recuerda pequeña, que si orientamos los vectores a la derecha, estos tendrán signo positivo. ¿De acuerdo? El vector A dice que vale 2x más 3. Ahí está el vector A, 2x más 3. Y que el vector B vale 3x. Ahí está, vector A, 2x más 3, vector B, 3x. El problema nos dice, ¿cuánto vale x si R, que es, mira lo que dice R, dice que es 5 veces A menos 3 veces B, esta operación debe salirte 17. Como no tiene signo, se entiende que es positivo. Si yo quiero operar ello, solamente ¿qué hago? Reemplazo, pues muchachos, reemplazamos. Dice que R vale 17, ¿de acuerdo? Esto será igual, ¿no? Es positivo porque dice que vale 17, 5 veces el vector A. El vector A, por ser positivo, sería 2x más 3. Recuerda lo que dice el álgebra. Si un polinomio es positivo, no cambia de signo. Cuando es negativo, sí cambia de signo. Menos 3 veces el vector B. Y el vector B sería 3x. Entonces, resolviendo, tendríamos que 17 es igual a ¿quién? 5 por 2 es 10x y 5 por 3 es 15. Y eso menos 9x, porque 3 por 3 es 9. El 15 pasa a restar y operando ello x nos sale 2. Profe, ¿le va a poner signo? No. Recuerda que x no es un vector, x es una variable. Los vectores son los que llevan signo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, el más 17, el que es positivo y el que es 3x. Como son positivos, los polinomios no cambian de signo. Entonces, operando toda la ecuación, obtenemos de que x vale 2 y la respuesta para esta pregunta 12 sería alternativa la letra B de beso. Entonces, muchachos, como han podido ver, acá tenemos gran parte de los problemas que tenemos en nuestro repaso. Los problemas faltantes, recuerda, y no te olvides, lo haremos en la transmisión online, ¿de acuerdo? Vía Zoom. Sin otro preámbulo más, tu amigo Luis Trillo se despide recordándote practicar con fuerza, que el examen bimestral lo tienes que lograr con el máximo de objetivo, ¿de acuerdo? Desde aquí, un abrazo para todos, gracias por tu escucha y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la vista, chicos.